Voy a hacer una brevísima introducción sobre el tema de la ponencia, simplemente para ponernos en antecedentes sobre el tema. Y para ello quiero mirar el mundo en la década cuando sucedieron estos hechos, hace 500 años. Hablamos de 1525. Entonces, de 1500 a 1530, ¿cómo estaba el planeta? Ya por entonces se estaba realizando los grandes descubrimientos, ya se habían realizado los más grandes descubrimientos que no ha habido jamás algo por igual. Como decía uno de nuestros ponentes y compañeros, Luis Antequera, el 60% de nuestro planeta se descubrieron durante los descubrimientos de 1492 a 1520 y pocos. Es para entendernos, desde el meridiano de Canarias al meridiano de las Islas de Molucas. Eso se descubrió en ese tiempo. Todavía faltaba hacer el tornaviajes, pero ya se tenía conocimiento de todo eso. Pero además de ello, se estaba haciendo el gran proceso universal de la hispanización de América. Permitirme retroceder un poquito en esto. Cuando Roma se expandió en el mundo que se conocía por entonces, en la Edad Media y en la Edad Antigua, romanizó. Y todos sabemos lo que es romanizar, porque nos han enseñado desde primaria, y nos sentimos orgullosos de ese proceso de romanización, que también tuvo sus grandes problemas para el proceso. Pero lo que hizo la monarquía hispánica o la monarquía católica en América fue hispanizar. ¿Y qué es hispanizar? Es romanizar utilizando dos principios universales: el mestizaje biológico y cultural y la evangelización católica, es decir, la cosmovisión del mundo católico. Recordar que para el catolicismo, todos somos iguales. Eso es algo brutal en esa época, decirlo. Todos somos iguales. Y así fue como con Isabela, bueno, me estoy yendo por otro camino. Entonces, en esa época nos encontramos con el proceso de hispanización de América. Nos encontramos que el Imperio Azteca ya había caído en 1521 por Hernán Cortés. En el Imperio Inca se había hecho ya la primera viaje de Francisco Pizarro al norte del Imperio Inca, y que ya regresaban de 1524 a 1525. Portugal estaba dominando el comercio colonial en África, comercio de esclavos, y también empezaba a descubrir las costas de Brasil, y nos encontramos con que España, con Carlos I o Carlos V del Sacro Imperio Romano, pues abarcaba un imperio que era Europa y América, y siendo el más poderoso del continente. También en 1517 Martín Lutero estaba con la Reforma Protestante. En Francia gobernaba Francisco I, el cual quería no perder sus fuerzas con el poder de los Habsburgo, es decir, de Carlos I. En Inglaterra gobernaba Enrique VIII, que en ese entonces todavía era católico, pero como todos sabemos, después cambió su religión y se nombró como papa de su religión. En China estaba la dinastía Ming, que muy poco después comenzó a tener el comercio, que empezó a hacer con el tornaviaje, empezar a hacer el primer comercio mundial con España. Bien, una vez estando en esta situación que estamos hablando, existe una batalla entre Francia y el Imperio Español. Esta batalla, que fue la batalla de Pavía, el 24 de febrero, fue fundamental por varias razones que marcaron un antes y un después en la historia militar y política de Europa. La supremacía militar de la monarquía hispánica en adelantos bélicos, fruto de la enseñanza de la Guerra de Granada, y las campañas del Gran Capitán en Italia, se impusieron a los usos medievales franceses.
Y ya con esto me callo y cedo la palabra a nuestro querido ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Centro Asturiano de Madrid por darme esta oportunidad de poderles hablar hoy aquí. Y por supuesto a Héroes de Cavite. Yo pertenezco a una asociación también sin ánimo de lucro hispanista que nació escasamente hace un año en Alcalá de Henares. Somos fruto de Héroes de Cavite. Es el Círculo Hispanista Complutense, ya que Alcalá tiene una singularidad muy grande, como ustedes saben, en el mundo del hispanismo, y hemos querido relanzar un poco este protagonismo de Alcalá y los alcalainos en el mundo hispanista, ¿no? Entonces, Miguel Ernesto, muchas gracias, es un placer colaborar con vuestra asociación, como hermanos mayores que sois en el mundo del hispanismo, y aquí estamos, a brindarles a ustedes la oportunidad de conocer bien lo que fue la batalla de Pavía, que, como bien ha dicho Miguel Ernesto, fue un hecho de gran relevancia histórica, ¿no? Bien, ahí tienen un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, el famoso pintor de batallas, que no viene a ser una semblanza de lo que fue la batalla esta, pero sí viene a representar los dos grandes protagonistas. A pie, arcabuceros de la monarquía hispánica, a caballo, jinetes franceses de caballería pesada. Son los dos grandes protagonistas de este conflicto desde el punto de vista militar. Pero vamos a profundizar más. Siguiendo con las palabras de Miguel Ernesto, le voy a hablar una pequeña introducción. Ahí tienen una pirámide, y esa pirámide viene a representar cómo empieza a ascender el poderío militar de la monarquía hispánica, hasta el punto de que somos los líderes en 160 años. Miren, no hay un ejército ni una potencia mundial que haya sido líder 160 años seguidos. Nadie. Ni Napoleón, ni los romanos, ni las legiones romanas, ni las falanges macedónicas. 160 años seguidos, encima del caballo, dominando el mundo. Desde el punto de vista militar, no lo ha sido ninguna nación. Pero vamos a hacer una pequeña semblanza de por qué es esto. Lo ha dicho Miguel Ernesto, la guerra de Granada es un punto clave. ¿Por qué? Porque en la guerra de Granada los españoles aprenden, los castellanos en este caso, y aragoneses, luchando con los nazaríes, nuevas técnicas y nuevos procedimientos, porque aparece algo que viene a revolucionar todo, que es la pólvora. Y con la pólvora pues vienen los cañones, la artillería, los fusiles, etc. Ese contacto con los nazaríes hace de que la guerra de Granada sea un centro de gran experimentación desde el punto de vista bélico, hasta el punto de que somos los primeros en crear un ejército. Hasta ese momento no existían ejércitos, existían la hueste. La hueste, que es con lo que se enfrenta el ejército, precisamente era Francia. Era sobre el rey, que era el señor de todos los nobles, una serie de pequeños ejércitos dominados por los nobles que se juntaban y alrededor del rey formaban la hueste real. Nosotros, después de la guerra de Granada, es el rey Fernando, con el apoyo decidido de la reina Isabel, la que corta esto y dice, se acabó esto de la hueste, hay que hacer algo mejor. E inventan el ejército. Entonces hay una ordenanza a final del siglo XV, 1497, una y otra en 1503, que viene a decir, se acabó los ejércitos feudales, y aquí no hay más ejército que el del rey. Y aparece un único señor y un único jefe, que era el rey. No había más. Eso es un impulso tremendo, porque eso permite aunar muchos esfuerzos, crear la soldada, que era la paga del soldado, hacerle profesional, y multiplicar los efectivos que normalmente se tenían con la unión de esas mernadas de los nobles, ¿no? Entonces se produce un gran adelanto. Los combates con los nazaríes, que eran grandes jinetes y manejaban muy bien la caballería ligera, nos enseñó de que la caballería pesada que venía del mundo medieval estaba anticuada, porque el caballero iba, pues imagínense, a un caballo le ponemos 60 kilos de armadura, más el peso del jinete, más otros 30 de armadura, el caballo iba derrengado, y perdona la expresión, pero era así de gráfico, ¿no?
Entonces el caballo de los nazaríes, ellos lo movían muy ágil, no llevaban armaduras pesadas ni nada, y luego en el cuerpo a cuerpo permitía una maniobra más fácil. Entonces ya aquí aprendimos de que la caballería pesada no era buena, ni mucho menos. Cuando nos enfrentamos a los franceses, ellos vienen con usos medievales pensando que ellos son, como son los franceses, los poseedores del arte militar, y se equivocaron, obviamente. Bien, esa experiencia de la Guerra de Granada la traslada don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, como saben ustedes, virrey de Nápoles, a las campañas de Italia contra los franceses. Y ahí, en minoría de fuerzas siempre, el gran capitán no presentaba batallas si no le iba a ganar, era partidario de pequeños mordisquitos, por así decirlo. Hay dos grandes campañas y dos batallas que vienen a revolucionar una vez más el arte militar, que es Ceriñola y Garellano. Saben ustedes, les suena, que se produce entre 1499 y el 3. Son estas campañas del gran capitán no solo revolucionan, por así decirlo, la forma de los combates y de las batallas, sino que crean escuela, que es lo más importante en este caso, porque de estas campañas salen grandes soldados que van a ser los futuros líderes de esos ejércitos españoles, ¿no?, de la monarquía hispánica. Y de ahí saltamos a otras dos grandes batallas, que son Bicoca, de ahí viene el dicho de esto es una bicoca. Bueno, pues fue una batalla que nos duraron los franceses, precisamente muy reforzados por los famosos piqueros suizos, pues no llegaron a 3/4 de hora, por así decirlo. En Pavía duraron un poco más, 1 hora, llegaron a combatir durante 1 hora. Pero esta supremacía, gracias a estos líderes capitanes que habían aprendido de las técnicas del gran capitán, hace que haya realmente una supremacía absoluta, como se demuestra en Pavía. Y de ahí aparece la creación de unas unidades militares específicas con soldados españoles, que son los tercios. Y viene a ser esa organización que va a dar vida a una revolución militar en el mundo de la táctica, del combate, que es lo que nos hace ser predominante durante 160 años en el mundo, ¿no? Entonces, con esa introducción ya le voy metiendo, ¿no?, en qué era esto y por qué teníamos esta preponderancia los militares. Y, siguiendo con esa línea, vamos a ver cómo era Europa. Ahí la tienen ustedes. Ahí tienen a Francia, que está rodeada por todos lados de enemigos. Fíjense, por el sur ni te muevas. Castilla y Aragón, Navarra lo acababan de perder. Perdón, nunca fue de ellos. Se acababa de unir a la monarquía hispánica. Como ven, por el este lo tenían mal, las 17 provincias, lo que eran los Países Bajos, Bélgica, etcétera, tapón. Al lado estaban todos los principados alemanes, y ahí estaba Lorena, estaba Alsacia, estaba Baviera, etcétera, de las que muchos, el soberano era también la casa de Augsburgo. El imperio romano germánico, que es eso verde donde pone Austria, todo eso es la familia Augsburgo. En el sur, los Trastamara, los Augsburgo heredan todo, y si se fijan, Francia está rodeada por todos lados de esa monarquía hispánica y de ese imperio austrohúngaro, ¿no?, el imperio romano germánico. Y la única salida que tiene para poderse expandir es, si lo ven ahí, por Lombardía, que es la parte norte de lo que es actualmente Italia. Obviamente Italia no existía. La Lombardía, que tenía un estado que era el milanesado. ¿Qué ocurría? Pues era un tapón, porque el milanesado era español y los franceses lo que querían era llegar hasta el Adriático, que estaban sus amigos, que eran los venecianos, el ducado de Venecia. Pero ahí tenían un tapón con el milanesado que no podían avanzar, ni podían bajar, porque ellos querían expandirse por todo lo que es la península itálica, ¿no? Gráficamente, las flechas azules era lo que querían hacer los franceses, y obviamente expandirse por la península itálica y llegar hasta el Adriático para enlazar con los venecianos. Por otro lado, el rey e emperador Carlos,
rey de la monarquía hispánica y emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, quería enlazar esos dos esfuerzos, y son las flechas rojas. Él quería enganchar por el norte, por el Tirol, con Austria. ¿Y qué ocurre? Porque hay un choque de intereses justo en el centro. Como ven, las flechas se chocan justo donde pone Milán, que es el milanesado. Entonces aparece el milanesado como, por un lado, el cerrojo para impedir que Francia llegue al otro lado, y por otro lado, la llave que Carlos busca para unir sus dos imperios por tierra. Lo ven claramente. Entonces, Milán era clave. Y sobre Milán se producen todas estas batallas que les he hablado antes de Bicocca, y vamos a ver Pavía ahora. Ese es el origen de todo, porque es un punto clave, y era donde taponábamos a los franceses y donde teníamos la llave para subir arriba. Bien, pues visto esto, vamos a ver qué ocurría. Ya estábamos en guerra desde hacía tiempo con los franceses allí, ya el gran capitán combatió con ellos en ese afán de expansión de nuestros vecinos franceses. En 1524 se produce un importante avance en esta lucha. En abril habíamos ganado en Bicocca, como os he dicho, muy fácilmente, pero habíamos sido torpes, porque no aprovechamos el éxito de esa batalla. Es decir, nos limitamos a decir, qué bien, hemos ganado, saqueamos a sus heridos, los muertos, lo que sea, y nada más. No aprovechamos, desde el punto de vista práctico, estratégico, la palabra técnica, esa victoria militar. Entonces los franceses siguen en su dale que dale, obviamente, en llegar al Adriático, ¿no?, y ocupar Italia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en enero de 1524 se produce una circunstancia importante. Está el rey Francisco I, que citaba Miguel Ernesto, que este hombre ya había tenido una lucha personal con el emperador, con el rey y emperador Carlos, por la sucesión del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Maximiliano era abuelo de los dos, pero Felipe el Hermoso, que era el padre de Carlos, como saben todos, era mayor que el otro, luego le correspondía heredar. Hubo ahí una lucha entre intereses franceses y obviamente españoles, que se ganaron por la lógica. Entonces en 1524 aparece una figura muy importante, que es el Papa Clemente VII. Clemente VII era pro-francés 100%. Este hombre lleva la camiseta azul de los franceses. Y obviamente pincha al rey Francisco para que vuelva a arremeter por ese deseo de avanzar en la península itálica por el milanesado, ¿no? Y efectivamente, los franceses en enero de ese año invaden, y tienen esa flecha azul, vuelven a invadir y chocan con Milán, invaden todo lo que es el milanesado. Los españoles les sorprende, teníamos un virrey que estaba en el virreinato de Nápoles, más al sur. Este virrey era de Besançon, es del Franco Condado, ¿no?, la antigua Borgoña, era un borgoñés. Lannoy es un hombre, bueno, que obviamente obedece a su rey, es el virrey que le ha elegido el emperador para el reino de Nápoles. Y tiene un gran general que es el marqués de Pescara, que es antiguo capitán del gran capitán, y valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues estos le plantan batalla una vez que han llegado hasta Milán y les hacen retroceder de tal forma de que el retroceso francés es tan grande que les permite a ellos avanzar y llegan fuera de la Lombardía e invaden Francia. Es la flecha esa roja que viene ahí en el mapa, invaden Provenza, como saben, en la zona sur de donde está Marsella, Tolón, etc. Lo invaden, ocupan la capital ahí de Provenza, ocupan Tolón, hacen el sitio a Marsella y el rey francés ya le revienta las meninges, hablando claro, y quiere reaccionar a este golpe que les está pegando los españoles cuando pensaba que le iba a salir todo bien, ¿no? Entonces reúne un ejército enorme y vuelve a relanzarse otra vez
a relanzar un ataque en septiembre de ese 1524 sobre la Lombardía y el estado que estaba agrupándolo, que era el milanesado. Los españoles, el marqués de Pescara, que había estado ya allí nos habíamos aliado con el condestable de Borbón. Es un personaje importante. El condestable de Borbón era de una dinastía que era de la zona esta, en concreto era familia del rey Francisco I, pero había tenido una desavenencia, se le había desechado, ¿no? Era de la casa de Saboya, el condestable de Borbón. Entonces toda la casa de Saboya y el condestable de Borbón pasan a servir al rey de España. Entonces, en ese avance sobre la Provenza, este condestable de Borbón se une a las fuerzas españolas y lo que hacemos es replegarnos, ¿no? Viendo el ataque francés, los españoles van a decir, el rey viene como un toro a atacarnos y con mucha fuerza, vamos a replegarnos para atrás. Estamos, como ven, ya septiembre, el otoño 1524. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues este rey encendido, Francisco I, entra con un ejército tremendo y él a la cabeza. La primera vez que el rey va a la cabeza. No era normal, luego hablaremos de este hecho también. El ejército del rey con Francisco I a la cabeza trae 40.000 hombres y toda la nobleza francesa. Se trae toda la hueste, no tenía ejército, era la hueste real, lo que teníamos nosotros antiguamente. Entonces viene con toda la hueste real, que son 40.000 hombres. Una locura. Para que se hagan una idea, 40.000 hombres era mucho más que la ciudad de Roma, lo que tenía Roma, ¿no? Era un ejército tremendo. Si unimos a todo esto, todos los vivanderos, gente de apoyo, oficios que iban detrás, ¿no? Pues bien, este rey entra por León y lo que hacemos nosotros, el marqués de Pescara, aquí les hago un croquis, el río Ada, viene a simular el río Ada, nos vamos al otro lado del río Ada, a dos poblaciones, Lodi y Cremona, para defendernos ahí. Estábamos en Milán y nos vamos de Milán. Nos vamos de Milán porque no había forma de defenderse allí bien. Dejan una pequeña guarnición y encima en Milán hay peste, con lo cual no es bueno el estar en Milán, ¿no? Entonces se retiran el marqués de Pescara al otro lado del río Ada. El rey Francisco se entera obviamente de lo de Milán y sabe que le interesan dos cosas. Una, ocupar Génova en el sur, la costa, un puerto más para poderse abastecer, etcétera. Y luego ve que lo que han hecho los españoles es concentrar en Pavía una pequeña guarnición de 7.200 hombres, aparte de una de 100 y pico de Alessandría. El rey entonces dice, vamos a atacar Pavía, voy a mandar gente a sitiar a Milán, no voy a entrar porque hay peste, ocupo Génova y yo creo que no hay problema. Pero voy a reservar 7.000 hombres. ¿Por qué voy a reservar 7.000 hombres? Porque estos en el momento dado van a seguir esta flecha y se van a ir a Nápoles. El rey francés, ¿por qué hace esto? Obviamente dice, si estos se defienden, todo su esfuerzo va a estar en Pavía y al otro lado del río Ada, han dejado desguarnecido todo lo que es Nápoles. Si yo cojo ahora, aprovecho eso y con un parte del ejército que llego, ocupo Nápoles, ya ocupo la mitad de la península italiana, con lo cual ya el éxito lo tengo garantizado, ¿no? Y va con esa idea. Hablarles un poco de este ejército tremendo que viene, porque viene con 8.100 personas a caballo, caballería pesada, eso es una barbaridad. 8.100 hombres a caballo con caballería pesada era tremendo. Era, pues, como les diría yo, pues como si fuese un terremoto. Esos caballos que no podían galopar mucho tiempo, pero el movimiento de todos esos jinetes era abrumador y asustaba a cualquiera, ¿no? Y 30.000 infantes. En aquella época es curioso porque no es como ahora. Las naciones fichaban gente para combatir de otros lugares, ¿no? Entonces este ejército de 30.000 infantes venía con 8.000 franceses, lo que llamaban gendarmes, que luego fue gente de armas, traducido al castellano, que luego son los gendarmes famosos franceses, y venía con 8.000 franceses, 6.900 mercenarios italianos, condottieri se llamaban, la palabra exacta en Italia, con 9.000
esguízaros suizos, mercenarios, y con 6.000 lasquenetes alemanes, mercenarios. Tenía un gran ejército de mercenarios, pero era normal en la época. Con ese gran ejército, además, venía con 65 cañones, que aquello era tremendo. Él venía a aplastar al ejército español o de la monarquía hispánica de una vez por todas. Y en esas circunstancias, él entra como un elefante en una chatarrería en la Lombardía y se dirige a Pavía. En Pavía, vamos a ver antes qué era Pavía. Bueno, Pavía era una pequeña ciudad, muy pequeña, como ven ahí está el croquis, está al lado del río Tesino, aquí la tienen, es una ciudad amurallada, como era normal en aquella época, muy mal ya, muy deteriorada, con una ciudadela dentro, se apoyaba en el río, con lo cual pues era difícil atacar por el río, porque el río cubría, tenía mucho agua. Luego estaba este camino que iba a Milán. Pavía de Milán está una jornada, son 30 kilómetros. Yo he ido muchas veces porque por ahí pasa el Camino Español, y yo presido una asociación que se llama Amigos del Camino Español de los Tercios, y Pavía es la primera etapa, entonces ir a Pavía es algo que conozco muy bien, ¿no? Entonces está el camino a Milán, como le decía, y luego tiene algo curioso, que era un cercado, que era un coto de caza precisamente del duque de Milán, que se llamaba el Coto del Barco. Esto que veían a ser unos 20 y tantos kilómetros de perímetro, es donde se va a celebrar la famosa batalla de Pavía, curiosamente, ¿no? ¿Qué más cosas había aquí significativo? Pues había un canal de Vivasco, un canal que era como un río caudaloso, importante, que atravesaba por encima de este recinto, y luego había arroyos de este canal que salían y que desembocaban, por así decirlo, en el río Tesino, ¿no? Básicamente es eso. Bien, pues allí aparece un militar que había sido capitán, como lo había sido Pescara, de las tropas del gran capitán, y es Antonio Leiva. Antonio de Leiva es nacido en Navarra y es un hombre con una gran experiencia militar. Algo así como, bueno, como campeón de la Champions del fútbol, ¿eh? Había estado en 30 y tantas batallas y en 40 y tantos asedios. O sea, que de esto sabía más que nadie, ¿no? Entonces Pescara le hace jefe de esta guarnición y dice: te vas a ir con 6.000 alemanes. Recuerdo que teníamos es rey emperador de Alemania y de la monarquía hispánica, 6.000 alemanes, 400 españoles. Normalmente los españoles siempre íbamos en minoría, luego nos daban el esfuerzo principal. Siempre los tercios a lo largo de esos 160 años estaban en el lugar siempre de más riesgo y de más importancia, ¿no? 500 italianos, 250 de caballería nada más, y 16 cañones. Y Pescara le dice: venga, vete a Pavía, soluciona esto, porque el rey francés te lo voy a mandar para allá seguro. Y efectivamente, y allí aparece el rey francés en las puertas de Pavía. Él lleva cierta ventaja, un par de meses, y lo que hace sobre todo es organizar bien la defensa de esta ciudad amurallada. No se compliquen, yo se lo voy a explicar todo. Es un cuadro un poco complejo, pero no pasa nada. Eso es más o menos lo que es la ciudadela de Pavía, la parte central. Y vamos a hablar del asedio, porque esta batalla ocurre en dos tiempos. Uno es que llega el rey y asedia esta ciudad, y otra que aparece Pescara, que estaba al otro lado del río Ada, que ya tiene gente, etcétera, y les obliga a combatir en una batalla fuera de la ciudad, ¿no? Entonces vamos a hablar del asedio. Bueno, pues el asedio, el 25 de octubre aparecen los franceses en las inmediaciones de la ciudad de Pavía. Vienen a arrollar, o sea, hasta tal punto que el rey dice: bueno, ni hagáis trincheras, porque yo creo que con la gente que tenemos y los 65 cañones, esto lo vamos a reventar en una semana y seguimos en dirección a Nápoles. Porque él ya de Pescara y todo eso se había ido al otro lado del río, no pensaba ni que fuesen a funcionar, porque sus espías le habían dicho que no cobraban, y era cierto. El Imperio Español siempre ha sido deudor del soldado, siempre le ha pagado mal, y pues las tropas estaban sin cobrar. Entonces no le daba importancia, porque decía: bueno, estos soldados sin cobrar no creo que sean una amenaza. Aparece frente a las murallas de Pavía y le sorprende porque en la primera noche
precisamente, Leiva lo que hace es salir 2 o 3 veces esa misma noche y le pega golpes de mano, lo que llevaban en aquella época encamisadas, porque iban vestidos con una camisa blanca. En aquella época los soldados no tenían uniforme, cada uno vestía como quería, y para distinguirse o señalarse, sobre todo de noche, se ponían los españoles una camisa blanca, y eso lo llamaban encamisadas, la forma de distinguirse, ¿no? Entonces una misma noche le hizo 2 o 3 encamisadas nada más llegar, y sucesivamente pues le volvió a hacer lo mismo, le estuvo hostigando continuamente y produciéndole bajas. Bien, el rey se empieza a preocupar y dice, bueno, vamos a hacer trincheras, porque nos están atacando, etcétera. Y hace eso que ven ahí, una doble trinchera alrededor de la ciudad, esa trinchera mirando hacia adentro y otra trinchera mirando hacia afuera, porque el que asediaba tenía que estar mirando a lo de dentro y también hacia afuera, porque podían venir gente de refuerzo, ¿no? Entonces hace doble trinchera, pone la artillería en grandes posiciones allí, reparte la fuerza que tiene, 2 tercios al norte del río y 1 tercio al sur del río Tesino, y se dispone a atacar. Y efectivamente hace 3 asaltos tremendos en días sucesivos. Tienen muchísimas bajas los franceses, los españoles, el bando hispano también, hasta tal punto de que llegan a ocupar por la parte oeste, esta flechita más o menos lo quiere representar, llegan a romper la muralla y a asaltar dentro. Pero cuando asaltan dentro, descubren que Leiva, que era experto, como les he dicho, lo que ha hecho es dentro trincheras, de tal forma que cuando entran dentro de la muralla se encuentran un campo de trincheras y ahí no pueden hacer nada porque los arcabuces, los fusiles que tenían los españoles les produce una matanza tremenda. Y la artillería no podía batirles porque, como estaban detrás de la muralla, imagínense que está la muralla, aquí está la artillería, los otros estaban ahí detrás y tiraban los cañones, pero no daban a los que estaban detrás, ¿no? Con lo cual estaban protegidos por la muralla. Aquello al rey francés le crispa, ha tenido muchas bajas, se ha gastado muchísima pólvora de la artillería y no sabe qué hacer y ve que no hay solución y para. Dice, vamos a parar, vamos a reorganizarnos, esto es más fuerte de lo que parece y vamos a arreglar esto. Entonces se le ocurren 3 cosas. Lo primero, más pólvora, que me traigan más pólvora para los cañones para arrasar todas las murallas. Otra, el río este que está cubriendo y que no podemos pasarlo, vamos a desviarlo. En aquellos tiempos con 40.000 hombres con pico y pala daba para trabajar. Y lo desvían a otro río que es el Gravalón, que viene a estar a 1 kilómetro y pico. Empiezan a hacer obras para desviar el Tesino al Gravalón. Luego hacen caballeros. Caballeros era un invento de la época, que a ver cómo se lo explico yo. Bueno, era como una superficie elevada para evitar la muralla, ¿no? Si yo estoy aquí, disparo de ahí a la muralla. Si yo hago esto, eso era un caballero, una superficie grande de tierra, y sobre eso colocaba 2 filas de cañones. Una que tiraba aquí, la primera fila, y otra detrás que tiraba por encima, cosas de la época. Entonces dice, bueno, para evitar eso, mientras metan la pólvora, vamos a levantar esos caballeros para que la artillería sobrepase la muralla. Y además me voy a ir a conquistar Nápoles. Traía ya parte reservada para irse a Nápoles, como les decía antes, me voy a ir a conquistar Nápoles. Y manda pues parte de su ejército, en concreto con un duque se llama John Stewart, que es un escocés, el duque de Albania, le manda a ocupar Nápoles. Este se lo toma con calma, no crean que va muy deprisa a Nápoles, porque va a Roma, se entrevista con el Papa le da todo tipo de consejos y de bendiciones, etcétera, bueno, y ahí se va. Y entonces este hombre ya, diciembre, enero, dice, hay que volver a atacar esto. Y cuando va a volver a atacar, en el bando español, que estábamos al otro lado del río Adda, les recuerdo, el marqués de Pescara recibe refuerzos. Al virrey Lannoy le dice, me tienes que dar más soldados. El virrey, obviamente, escribe a la corte, se mueve la corte, etcétera, y le mandan 1.500 soldados nuevos. Son 1.500 soldados los que viene a agrupar aquí
entre españoles, alemanes y italianos, ¿no? Y lo que hacen desde el río Ada, dice, vale, estamos ya, vamos a socorrer Pavía. Y se acercan hacia Pavía. Antes se encuentran una ciudad que se llama Melzo, y como andaban escasos dinero, atacan esa ciudad, hacen un asalto impresionante, suben por las murallas, y sobre todo, Melzo era una ciudad fortificada muy rica, con grandes señores con mucho dinero, ¿no? Entonces se aprovechan para saquear la ciudad, coger el oro, la plata, todo lo que había, y pagar a los soldados que siempre andaban escasos, ¿no? Ellos también reclutan allí sobre el terreno italianos. Ahí se produce algún problema, porque los españoles llevaban 5 meses sin cobrar, y a estos que llegaban nuevos les daban 10 ducados por alistarse, en fin, una serie de problemas estructurales y orgánicos. Pero bueno, visto esto, él dice, vamos a socorrer a Pavía. Y se acercan a Pavía y vienen a ser estos círculos así elípticos que vienen a representar la llegada de los españoles al cerco de Pavía. Pues llega Pescara y lo primero que hace es empezar a acabar allí, porque los franceses le reciben a cañonazos, obviamente, ¿no? El recibimiento francés es tremendo, saben que van a socorrer, a atacar las trincheras exteriores, y es tremendo el recibimiento artillero que le hacen. Lo primero que hace Pescara es suministrar a Pavía dentro de la fortaleza, y eso lo hace con una columna disfrazada de francés, y en una noche, como si fuesen a abastecer a estas líneas de aquí, llegan aquí, matan a los que tienen que matar, y por una puerta que estaba aquí, que era el camino a Lodi, bueno, pues consiguen meter 47 caballos con pólvora, alimentos y tal. Aquello es un gran alivio para Leiva, porque todo el problema que había tenido Leiva era no de combate, sino de disciplina. ¿Por qué? Porque los alemanes, las quenetes, eran mercenarios, como les decía. No era como los soldados del rey, que era un ejército. Esto eran mercenarios, era gente que se vendía por dinero. Entonces, si no les pagaban, pues se iban. Y como ellos estaban combatiendo contra otros mercenarios, las quenetes alemanes, que estaban otro de las trincheras, decían, pero bueno, a nosotros nos paga tanto el francés y a vosotros tanto el español, sois tontos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se llegaron a producir muchas deserciones, con lo cual Leiva tuvo que imponer una ley marcial muy dura. De tal forma que el que se dormía de noche le quitaba el bagaje, decían, el soldado llevaba una bolsa, que era el bagaje, y te quitaban el bagaje, era como si te arruinasen, todo el patrimonio iba dentro del bagaje, ¿no? A la primera el bagaje se lo quitaban, y a la segunda les fusilaba, con lo cual, como ven, la ley marcial de Leiva era bastante dura, ¿no? Para socorrer el problema este de las deserciones y las pagas. Bueno, la llegada de esa columna de 47 mulos que entra por la puerta de Lodi, pues es un alivio tremendo, no solo por la munición, sino también porque nos manda dinero, y sobre todo caballos para comer, no porque utilizasen los caballos para otra cosa, sino para comérselos, ¿no? Porque estaban sitiados, obviamente, y la caballería no la necesitaba. Bueno, pues en esa situación estamos ahí, en la segunda quincena de febrero ya, tenemos esto, y se produce otra gran novedad, y es que el rey manda un aviso, Carlos, de que hay dinero, y que ha dado a los genoveses, a la banca genovesa, 100.000 ducados para pagar a todos los soldados para 3 meses, con lo cual no hay problema económico ya en las filas del ejército de la monarquía hispánica. Y eso hace que se replantee todo. Están sitiando a los franceses en Pavía, por otro lado en Pavía se está defendiendo, llega mucho dinero y se replantean qué hacer. Entonces da lugar un consejo de guerra histórico. Los consejos de guerra en aquella época, más tarde, el nombre consejo de guerra tiene una connotación última de que eran juicios militares. No, consejo de guerra era una cosa que en la época de los Augsburgo era obligada, de tal forma de que el jefe estaba obligado a recibir el consejo de los capitanes, es decir, los subordinados opinaban sobre la situación, si se metían en guerra, no se metían en guerra, etcétera, y lo hacían de una manera más o menos democrática, ¿no? Entiendo que al final el jefe se impondría, pero hace un consejo de guerra el virrey Leroy para decidir qué hacen,
porque con ese dinero pueden hacer, o nos volvemos al río Ada y nos organizamos bien, o vamos a Nápoles y echamos a los que van a ocupar Nápoles, o bien socorremos Pavía, pero claro, socorrer Pavía es difícil. ¿Qué hacemos? Entonces, una vez más, Pescara impone su decisión, les convence y les dice, lo mejor es atacar directamente al ejército francés. Todos se quedan allí, les cuenta cómo hacerlo y lo que él quiere hacer y convence a los capitanes. Entonces aparece una decisión totalmente inesperada, que es, vamos a atacar a los franceses, aunque seamos menos, pero les vamos a sorprender y lo vamos a atacar. Por el otro lado, el francés no tenía prisa, porque, como les digo, este hombre había recibido pólvora, estaba esperando que llegasen refuerzos y no tenía prisa. Él jugaba con el tiempo, decía, bueno, cuanto más tiempo tardemos, menos dinero van a tener estos. Y ahí lo tienen, el rey de Francia tiene tiempo, tiene dinero y tiene tiempo, no tiene prisa. Ha pedido refuerzos, va a tomar Nápoles este hombre que ha mandado para allá, sabe que hay deserción en el bando español por el tema de dinero, no se ha hablado del dinero, no cree que haya batalla, que les vayan a atacar, él no va a atacarles a los españoles, solamente él mantiene el sitio de Pavía, y si hay batalla, bueno, él tiene su gran caballería que les va a ganar seguro, o sea, que el rey duerme tranquilo. Pero nosotros, por el otro lado, hemos tomado esa decisión en la noche del día 21, atacar por sorpresa. Si tú atacas por sorpresa tienes una gran ventaja, porque le coges al otro desprevenido, ¿no? Y es lo que hacen, lo que van a hacer los españoles, que es peligroso, es una maniobra muy arriesgada, es una acción muy peligrosa, pero que saben que jugando con esa sorpresa que le van a sorprender, van a tener una ventaja importante. Porque en el otro lado el rey está muy tranquilo, no tiene ningún problema y dice, bueno, no creo que ocurra nada. Y se va a dar la batalla el día 23, la noche del 23 al 24 de febrero de 1525. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero que hacen, le voy a ir más o menos representando esto y luego lo voy a contar detalladamente, ¿no? Aquí tienen esto, viene a representar la situación que tenían los españoles frente al sitio, ¿no? Entonces lo primero que hacen es hacer que se iban. Entonces queman todas las cabañas, recogen las tiendas de campaña, todo, y toda la logística al atardecer se va otra vez para atrás, ¿no? Hacia el río Ada. Claro, los que están enfrente en las trincheras francesas dicen, se van, han quemado el campamento y se han ido para atrás, ven las columnas, ven las antorchas, etcétera, cómo se van para atrás. Y efectivamente, se va para atrás todo lo que es la logística. Pero Pescara lo que hace es engañarles, porque ya cuando la noche es cerrada, lo que hace es este movimiento de la flecha roja que ven aquí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues bordear las posiciones francesas buscando el romper ese recinto del barco y hacer 3 pasos para pasar con todo su ejército por aquí. Esto lo hace de noche, van con las encamisadas, con las camisas blancas, y esperan sorprenderles. Pero ahí hay un error de cálculo, y es que creen que esa pared la pueden romper en 1 o 2 horas, es decir, que van a poder hacerlo de noche, y que le van a coger en la cama, por así decirlo. Pero aquellas paredes eran más gruesas de lo que creían, y en vez de tardar 1 hora, tardan 6. Y no acaban hasta las 6:30 de la mañana. Total, que cuando rompen y empiezan a pasar, está casi a punto de amanecer. Es decir, el factor nocturno lo hemos perdido. Pero bueno, se rompe eso y la primera acción que quieren hacer, que tenía pensado Pescara, era atacar unas casas que había en el centro, que eran las casas de Mirabello. Esas siguen estando allí, en Pavía. Las casas de Mirabello son una serie de casas, en aquella época eran nobles, y era donde vivía la nobleza. La nobleza vivía allí, no vivía en tiendas de campaña, que hacía mucho frío, en febrero en Italia había nevado, etcétera, ¿no? Y allí estaba la gran nobleza, los señores dormidos con sus vasallos y sus escuderos, ¿no? Bueno, pues rompe por ahí y lo primero que hace es atacar Mirabello, con lo cual, en el momento que rompen ya dan la alarma, pero bueno, cogen a muchos nobles todavía en Mirabello
y les cogen presos a Mirabelo. Lo siguiente que ocurre cuando ya están en Mirabelo es que a Leiva le habían mandado un mensaje y tal de que iban a darle una alarma con artillería, disparando una serie de cañones de una manera para que él saliera de la fortaleza, y está representado en estas flechas, que saliera a atacar a los franceses que les tenía rodeando, ¿no? Leiva previamente estaba enfermo, tenía gota, y le suben en una silla, y con la silla y la espada se va al ataque, cosa de los navarros, obviamente, tenía que ser navarro. Se va al combate de franceses e italianos que le estaban rodeando, ¿no? Con lo cual Leiva ataca esto. Simultáneamente tenemos mala suerte, porque la artillería que va detrás, nosotros ya estábamos, digamos que las vanguardias estaban aquí en Mirabelo, los que iban detrás era la artillería y lo que llamamos siempre los militares la reserva, ¿no? O que quedas atrás por si ocurre algo. Pero claro, a esta artillería y esta reserva tenemos la mala suerte de que cerca había un campamento de los italianos y suizos y les atacan y les destrozan. Entonces nos destrozan la artillería y la reserva, con lo cual es un palo muy fuerte porque Pescara se queda sin la capacidad de apoyarse con artillería o maniobrar, ¿no? Pero no se rinde y sigue para adelante. Entonces estamos en Mirabelo, ya por supuesto los franceses, que la mayoría están en estos campamentos que ven cercanos a Pavía, el rey está aquí, al rey le despiertan, pero como que están atacando, que no puede ser, que sí, que están, pero si se han ido, que me lo dijeron antes de dormirme, que se habían ido para atrás, que no, que nos han engañado, ustedes ya ven, ¿no? Todo este problema de las mañanas soñolientas del rey francés. Entonces, bueno, reacciona y lo primero que hace es mandar los soldados de a pie, la infantería hacia adelante, ¿no? Y está representado por estas flechas, y ahí manda a los suizos y alemanes, los quenetes y esguízaros, al ataque. Y él, con la caballería, al otro lado de este arroyo, despliega para atacar a los españoles. Aquí la caballería española era muy ligera, eran 800 hombres con caballería ligera. Entonces el marqués de Pescara dice que eso lo va a mandar el condestable de Borbón, y el virrey, que no tenía por qué entrar en la guerra, porque no dejaba de ser un mando político el virrey, se ofrece, no, yo también voy ahí con la caballería, que es el peor sitio. Esto es curioso, porque una de las enseñanzas del gran capitán y del ejército español era que los jefes estaban en el lugar siempre de mayor riesgo, para dar ejemplo, cosa que no ocurría en la Edad Media todavía en ningún ejército, que los jefes se quedaban detrás en una montañita y veían cómo combatían, ¿no?, por así decirlo, no. El ejército español iba delante dando ejemplo, y es el virrey el primero que dice, no, yo voy dando ejemplo el primero, ¿no? Con lo cual es muy de agradecer y motiva mucho a las tropas. Pero como estaban en mucha inferioridad, Pescara le manda una serie, en concreto 200 y pico arcabuceros, que van a ser clave. El arcabucero es un señor que llevaba una especie de fusil, que luego les contaré. Estos arcabuceros lo que hacen es apoyar a los jinetes nuestros, pero no de una manera lineal ni tal, sino que se escabullen entre las arboledas que había por allí, y aprovechando las arboledas a los franceses les disparan, ¿no? Y les causan muchas muertes. ¿Por qué? Porque el arcabuz era un arma que disparaba una bola gruesa que atravesaba las armaduras y que sobre todo mataba a los caballos, ¿no? Con lo cual hace que en las primeras descargas de los arcabuceros, etcétera, el ejército francés sufra la caballería bastante. Y luego además han cometido una torpeza, que la comete el mismo rey, que ahora les contaré. Y en eso están combatiendo a la caballería, viene por el otro lado la infantería, y a la infantería se le enfrentan españoles y alemanes para hacer frente al combate de la infantería. Y ahí les corto y me voy a contarles detalladamente un poco, y perdonen, porque es que a los militares nos gustan todas las batallas, y les voy a contar más o menos lo que ocurrió en Pavía. Bueno, esto es un poco ampliado lo que ocurre, ¿no? Han pasado, aquí están en Mirabelo, han cogido a muchos nobles y hacen frente a la caballería francesa. La caballería francesa, que la dirige el rey, ahora hablaremos del rey Francisco I, este hombre hace dos bandos, dos fuerzas, una que va a atacar de frente y otra que va a hacer este movimiento de la flecha por aquí, un ataque de flanco, le decimos los militares. Pero claro, se equivoca,
porque al atacar así de flanco, la artillería que tiene detrás no puede hacer fuego porque mata a sus jinetes. O sea, lo que ha hecho es poner delante a sus jinetes e impedir que la artillería dispare, con lo cual la artillería, le pongo esta cruz, porque está inutilizada para apoyar a la caballería, no puede hacer nada. Entonces aquí se produce entre estos árboles, los arcabuceros y la caballería española, un combate muy, muy fuerte. Es curioso porque dicen, pero si eran una proporción de 7-1 o 6-1, bueno, pues a pesar de eso les ganaron, apoyado con los arcabuceros y porque la caballería española era ligera. Les hablaba yo de lo que habían aprendido de los nazaríes, de la caballería nazarí árabe, que eran ligeros y se movían entre unos y otros, mientras que esta caballería era muy difícil de mover al caballo, con todo el peso que llevaba. En el momento que entraban en el cuerpo a cuerpo, digamos que el ligero le aventajaba. Bueno, pues aquí hay una ventaja rápida y enseguida las fuerzas españolas, que son 700 a caballo y 200 arcabuceros. El combate de la infantería, alemanes contra alemanes. Los alemanes que vienen con el emperador son el doble que los alemanes del francés. Y es fácil combatirles porque, como son muchos más, hacen esta especie de envolvimiento, de abrazarles, y les atacan de frente y por todos los costados, ¿no? Con lo cual los alemanes rápidamente son aniquilados y los españoles se enfrentan a los suizos. Los españoles ya habían tenido la experiencia con los suizos en Bicoca, que les habían derrotado enteros, ¿no? Cuando los suizos ven que enfrente tienen los tercios o la infantería española, se asustan, y más cuando encima arcabuceros españoles se ponen en un costado a dispararles. Estos formaban una especie de cuadrado siempre, ¿no? Un escuadrón. Bueno, total, que rápidamente todos se ponen en desbandada. Y en un plazo de 1 hora huye todo el ejército francés, vuelvo a repetir, con muchos mercenarios, hacia el río Tesino. Allí avanzan los soldados a pie de la infantería española y la caballería acaban prácticamente destrozando a este ejército francés en las orillas del río. Esto dura 1 hora. A las 8 de la mañana la batalla ha acabado. En 1 hora han matado más de 30.000 personas, un destrozo tremendo, toda la nobleza francesa, les han cogido presos y el rey también ha caído preso. El rey Francisco I ha tenido la mala fortuna de que un arcabucero ha derribado a su caballo y al caer el caballo le coge encima y le presiona la pierna y el rey no puede salir. Y aparecen unos españoles y le capturan. Esto es como ciencia ficción, y lo digo así claramente. ¿Por qué? Porque, mire, bueno, no sé, cuando han hablado de mi currículum, una de las cosas que han dicho es que yo he mandado a la Guardia Real. Yo he sido jefe de la Guardia Real del rey Juan Carlos I. Si a mí me cogen preso al rey, yo me corto el cuello, vamos, o sea, imagínense, qué deshonor para el jefe de la Guardia. Es impensable que a un rey le cojan preso. Es el único rey que han cogido preso en la vida, Francisco I. No es que sea tonto, pero obviamente se metió en un sitio que no tenía que estar. Nunca los reyes van a la guerra, no están para eso están los generales, ¿no? Aunque nuestros soldados y nuestra mítica lo dice. Siempre dicen que, y le ven, hay un cuadro de la batalla de Mulver, de que Carlos I, es un cuadro que está en el Prado, que hizo Tiziano, me parece, con una armadura preciosa, con un caballo negro y tal, atacando ahí el Mulver a los rebeldes protestantes. ¿Qué va? Carlos I tiene un ataque de gota y estaba a 80 kilómetros tirado en una camilla con un ataque de gota tremendo, y para eso estaba el duque de Alba y otros generales delante para ganar la guerra, ¿no? O en San Quintín, que Felipe II, hay otro cuadro en el Prado, Felipe II en la victoria de San Quintín. San Quintín está, como saben, en Francia, al norte de Francia, y Felipe II estaba en el Escorial. Eso sí, se hace el cuadro con la armadura ganando. O sea, que los reyes no iban a la guerra. Este hombre era un insensato. Pero era un insensato, y hasta el punto de que no entiendo cómo se mete en el berenjenal de la guerra, y encima sin la guardia, porque la guardia lo que hace no es combatir, es proteger al rey, obviamente, ¿no? En aquella época a un caballero venía detrás un escudero, que era el que le protegía por detrás. A un noble tenía cuadrilleros, a un lado, a otro y detrás. Un rey tenía una escolta, o sea, que llegar al rey era impensable. Bueno, pues este hombre
no sé si le cogió porque le despertaron de mal humor o lo que sea, total, que se le cayó el caballo con el arcabuz y le cogieron. Entonces aparecen 3 soldados, y esto es pura historia española porque tiene su gracia, hay que contarlo, ¿no? El primero que aparece es un guipuzcoano, que es Juan de Urbina. Todos son soldados de la caballería española, caballería ligera. Juan de Urbina se baja, claro, él va como cualquier soldado en aquella época, lo primero es decir, bueno, esto es porque luego ellos tienen derecho al botín, al botín que cobran por la gente presa. Entonces, uy, con esta armadura, este es un noble seguro y tal, ¿no? Se baja del caballo y se acerca a él, y el otro dice que es el rey. Dice, bueno, el rey, tú eres el rey, bueno, no sé qué tal. Dice, soy el rey, no sé cuánto, si lo demuestro y tal. Entonces el otro dice, bueno, vale, pues eres el rey. Pero ve que su alférez, que es el que lleva el estandarte de su escuadrón en el combate, está a punto de perder el estandarte en la guerra, ¿no? Entonces este soldado, Juan de Urbina, leal a sus tropas, dice, ¿cómo vamos a perder el estandarte y el alférez, no? Entonces deja al rey pillado en el caballo en el suelo, se monta a su caballo y se va a socorrer al alférez. Pero antes de irse, se levanta la visera del casco y dice, fíjese que yo estoy mellado, que soy yo el que la ha cogido, el mellado, soy yo el que tiene el derecho a su captura y tal. Se va el mellado y según se va aparece otro, que es granadino. Entonces ya el hombre ahí cogido con el caballo y tal, y le dice que le ayude, que tal, que es el rey, y le entrega el guantelete y la espada, ¿no? El guantelete es el guante, es el signo de rendirse, y le entrega la espada y el guantelete, me rindo, soy el rey francés y tal. Bueno, entonces Diego Dávila, fenomenal, el granadino, intenta sacarle debajo del caballo, el caballo está muerto y no hay manera de sacar al rey de allí, ¿no? Y aparece otro que es gallego, no asturiano, gallego. Y es Alonso Pita da Veiga, apellido, como ven, famoso de Galicia, ¿no? Pero Alonso Pita da Veiga ve lo que hay, le dice, oye, es el rey francés, nos repartimos los beneficios y tal. Habla de alguien de dientes, bueno, ya hablaremos y tal, pero ayúdame. Entonces le empieza a ayudar y cuando le está ayudando ve que lleva el rey un medallón de oro, que es la Orden de San Miguel. La Orden de San Miguel francesa es como el toisón de oro español, ¿no? Entonces, ahí es el rey de toisón de oro, ¡pum!, y se lo arranca y se lo guarda. De entrada, el gallego se guarda la Orden de San Miguel, ¿no? Total, ya le levantan al rey, ya le hacen preso y todo eso, ¿no? Le entregan a su capitán y al capitán a Pescara y todo eso. Bueno, obviamente este rey no estaba en el lugar adecuado ni en el momento oportuno, como se pueden hacer idea, ¿no? Pero cayó preso. Le llevamos a Pavía, de Pavía en galera se llevó a Valencia, estuvo en Valencia un mes o así, muy protegido, porque claro, se tenía mucho miedo de que viniesen los franceses a rescatarle. Y de ahí le trajimos a Madrid y le metimos en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa, todos lo saben. Allí estuvo preso y enfermo, estuvo mucho tiempo enfermo. Le visitó el rey de hecho eran primos, le visitó, vio que estaba en mal estado, dejó que viniese una hermana suya a cuidarle, etcétera, y ya venciendo el verano se lo llevó al Alcázar de Madrid, a su palacio, ¿no? Entonces el rey estuvo en el palacio, por supuesto el rey podía salir, custodiado obviamente, no estaba en una cárcel, podía salir, custodiado para que no se escapara ni nada, y se pudo salir y pasear por Madrid, etcétera, ¿no? En marzo de 1526 ya le dimos la libertad. Se firmó un tratado, que es el Tratado de Madrid, por el que el rey de Francia renunciaba al milanesado, la Lombardía, Navarra, atacar los Países Bajos, etcétera. Él firmó todo, mentira, no cumplió nada. Lo entiendo también, porque obviamente se lo hicieron firmar con coacción. Y a cambio de soltarle, le dijimos, tus hijos. Trajeron los infantes franceses, y a los infantes franceses les tuvimos ya 3 añitos más aquí de custodios para garantizar de que los franceses no atacaban nunca las posiciones españolas, ¿no? Hasta que en 1529 se firmó otra paz y les devolvimos a los infantes franceses. Bueno, pues esto es el contexto de la batalla de Pavía. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió básicamente es que fue una derrota estratégica tremenda y que el rey francés no volvió a atacar ni a hacer nada, ¿no? Ese es el arcabuz, que fue un arma clave, como les decía,
tiene esa palabra rara porque lo hicieron los alemanes, porque tenía forma de, la culata era como una especie de cuerno o algo así, y era un arma tremendamente simple y muy sencilla, de tal forma que pesaba mucho, pesaba 15 kilos aquello, tenía 1,5 metros, ofendía a 40 pasos, decía, y necesitaba 5 minutos para disparar, no porque fuese complejo, sino porque si antes de 5 minutos volvías a meter pólvora en el cañón, se producía la autodefragación por el calor del cañón y se disparaba solo, o podía reventar, ¿no? Entonces era un arma, como ven, muy primitiva. Funcionaba con ese serpentín, de tal forma que cuando tirabas aquí había una mecha encendida, tú bajabas la mecha, y aquí había un poco de pólvora iniciadora en una cazoleta, todos lo llevaban, echaban un poquito de polvo, la mecha la llevaban detrás de la oreja, hay un dicho de la mosca detrás de la oreja, la mosca era la mecha, y con eso pues encendían esta pólvora que pasaba por un oído, un agujero, a la pólvora de protección, esto tiene unos tacos, y una bala de plomo que había hecho el mismo soldado con una especie de alicate que tenía el mismo calibre que el cañón, pues hacía la bala y disparaba, ¿no? Era una arma muy sencilla, pero tenía un gran poder de penetración y era muy barata. En aquella época el arma más sofisticada, perdón que lo diga así, era la ballesta, pero la ballesta era difícil de manejar y encima cada vez que se cargaba necesitaba una parte de esa armatoste que empezaba a dar giros, etcétera, mientras tiraba del alambre, ¿no?, para tensar la ballesta, y luego no atravesaba armaduras, había que disparar a las piernas cuando la gente llevaba armadura, con lo cual más barata, más sencillo de emplear que la ballesta, pues se puso de moda con lo de la pólvora y fue el gran arma que aprovecharon los españoles, ¿no? Entonces, tanto el aprovechamiento del arcabuz como las tácticas de la caballería ligera que habíamos aprendido de los nazaríes fue seguramente la clave de este gran éxito de las tropas españolas, ¿no? Y acabo ya, porque espere que había una cosa en medio. No, esto es. Antes de acabar y de someterme a sus preguntas, decirles que fue una victoria estratégica, es decir, nunca más los franceses ya quisieron aparecer por el milanesado, ¿no? Eso se conservó siendo español. No dejaron de ser enemigos nuestros, porque en San Quintín nos atacaron también por los Países Bajos, etcétera. Pero con los franceses no hubo. El rey Carlos se portó muy bien, el rey emperador, porque los asesores, que tenía obviamente asesores por un lado, digamos, del Sacro Imperio Germánico y otros de la monarquía hispánica, le decían que era el momento de deshacer Francia. Y lo podían haber hecho. Y le habían propuesto que ocupasen lo que eran los territorios de Borgoña, que viene a ser la parte este de Francia, volver a recuperar la Borgoña que se había perdido con los franceses y solo quedaba el Franco Condado, dejar el sur para los de Saboya, que nos habían ayudado en esta batalla, y el norte, todo lo que es la parte de Normandía y Bretaña, vendérselo a los ingleses. Esa fue la propuesta que hizo la corte española y alemana, y el rey, con eso de la consideración, yo creo, de los reyes y la monarquía, etcétera, consideró que era destrozar un reino histórico como era el francés, y no lo hizo. Pero si lo hubiera hecho, fíjense, que a gusto nos hubiéramos quedado sin los franceses en la guerra de la independencia. Que a gusto nos hubiéramos quedado. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Qué interesante, César. Muchas gracias. Y qué bonito y qué forma más didáctica de contarlo. Muchas gracias. Vamos a pasar al tema de preguntas. Sabéis que después de las preguntas y respuestas, bueno, como los libros no hemos podido traerlos, podéis comprarlos en cualquier librería, por supuesto. Yo me había olvidado al comienzo de decir que este evento lo estamos haciendo en colaboración con la Asociación de Alcalá de Henares, el Círculo Hispanista Complutense, perdonadme, me pasó. Y al terminar las preguntas tendremos un pequeño agape de degustación de vino y sidra. Bien, por favor, las preguntas que sean concretas o el comentario que quisieran hacer. Adelante. Muchísimas gracias por tu exposición. Mi pregunta es algo
hablado de un primer refuerzo de 1.500 hombres, pero luego hay un enfrentamiento de la infantería española que habla de 12.000 infantes. Ese me imagino que sería un segundo refuerzo cuando llega y cómo llega. Claro. Bueno, cuando el Marqués de Pescara se va al otro lado del río Ada, él lo que está esperando es que el tiempo le permita recibir refuerzos, ¿no? Entonces, es el virrey, que es el que tiene la responsabilidad política del virreinato, el que en contacto con la corte recibe dineros, etcétera, para hacer un reclutamiento. Por un lado hace un reclutamiento local, como les dije, dando 10 ducados a cada hombre que se apuntase, italiano de la zona, pero también lo hacen en Alemania, en los principados alemanes, y en el el Sacro Imperio Germánico y en España. Entonces llegan a juntar bastantes soldados, llegan a juntar 15.000 en total. Y eso es con la fuerza que Pescara decide ir en socorro de Pavía, 15.000 hombres. Los números tampoco hay que hacer mucho caso, porque en aquella época, en primer lugar, no hay unos datos muy fidelignos en cuanto a esto, y luego, en segundo lugar, cuando tropas están combatiendo, muchos están muriendo, o se están quedando heridos, con lo cual es un número que fluctúa, ¿no? Todos los cronistas hablan de esas cifras globales, ¿no? Más o menos. Y así fue más o menos. También decirles que había muchas bajas en la época por el tiempo. Las guerras se hacían siempre en primavera y verano, porque claro, estar en invierno sobre el terreno, en esa zona nieva, lo saben, ¿eh? La zona de la Lombardía es una zona fría, ¿eh? Está en la ladera sur de los Alpes, más o menos, es una zona fría con nieve. Y entonces estaban ahí en enero y febrero. Habría muchas muertes también producidas por las inclemencias del tiempo, ¿no? Eso siempre hay que contarlo. Así es. Bien, otra pregunta, por favor. Sí, de aquí, adelante. En alguna conferencia ha sido muy apasionante, me sentí en la batalla. Y ha comentado que una parte de las tropas las mandó hacia Nápoles. ¿Qué pasó con esa situación? Bueno, pues realmente poco se cuenta de esas tropas, pero se acabaron rindiendo. Hay una crónica que lo cuenta. Este hombre, el John Stewart, que era un escocés lleno de vanidad, cuando llegó a Roma, en vez de seguir a Nápoles y bajar y ocupar, pues con los halagos y las cosas que le hizo el Papa Clemente, se veía muy satisfecho. Sabía que en Nápoles no había nadie, o sea que el tomar Nápoles no tenía ninguna dificultad, ¿no? Pero se entretuvo en eso. Le sorprendió también porque, claro, las noticias que le llegaban del rey es que esto iba para largo, ¿entiendes? Entonces él, yo creo que estaba esperando más a la primavera. Estaba invernando allí, sabiendo que no tenía ningún problema, que el rey no tenía prisa para ocupar Nápoles, ¿no? Creo que esa era la idea, pero obviamente cuando se vuelve todo al revés, esas tropas se rinden. El rendirse estas tropas es curioso porque, lo he dicho varias veces, son mercenarios. Entonces se rinden, tú les dejaré pagar, coge la mochila y se va a su casa, ¿eh? No hay que meterles en prisión ni nada. Eran tropas mercenarias. Entonces los lasquenetes alemanes o los erguízaros suizos, etcétera, oye, que se te acaba el trabajo, ¿eh? Coge y vuélvete a tu casa, y a lo mejor te contrataba el bando enemigo, ¿no? Era aquellos tiempos, no existía ese concepto nacional como hay ahora, ¿no? Ni mucho menos. Y entonces todo tiene un punto de vista un poco diferente a como lo jugamos actualmente. Eran mercenarios, puro y duro. ¿Le he contestado? Gracias. Sí. ¿Se puede considerar San Quintín como la consolidación de los métodos y las tácticas empleadas en Pavía? Sí, San Quintín ya es posterior, pero ya es mucho más desarrollado, porque ya en San Quintín tenemos tercios y ya es otra cosa, ya es Felipe II, es otra época, y ya el ejército está muy rodado. No el ejército solo que afectaba a los tercios, sino todo el ejército de la monarquía hispánica, que obviamente se reclutaba no solo en España, también en Nápoles, en Italia, también en los Países Bajos, también en los principados alemanes, en el Sacro Imperio, en todos lados había recluta. Escoceses, vinieron también muchos. Entonces, obviamente, San Quintín ya es otra cosa. Son tercios formados, unidades militares muy bien cohesionadas y de otra manera de combatir. Y es otra batalla totalmente diferente, aunque al final el resultado es muy parecido, ¿no? Destrozamos al ejército francés en un breve tiempo.
pero ya es un ejército mucho más consolidado. Esto es el germen de los tercios, Pavía. Y lo otro puede ser una consolidación, aunque antes ya había sido Múlver. Múlver es la gran batalla de Carlos contra los protestantes. Gracias. Sí, a ver. Ha comentado usted que con esta batalla la infantería venció a la caballería, pero al final en Rocroi ocurrió al revés. Los franceses vencieron a los tercios con la caballería. ¿Cuál fue la causa de la derrota de los tercios en Rocroi? Bueno, Rocroi no tiene que ver con esto. En Rocroi lo mandaba un general Samelo, un mariscal, y lo hizo mal. Y ya en aquella época había los tercios que les he dicho que eran sobre todo españoles. Ya en Rocroi había tercios italianos. Bueno, pues los tercios italianos chaquetearon, se fueron, desaparecieron. Y se quedaron únicamente 3 tercios españoles haciendo frente a la caballería francesa. Rocroi es una batalla de una connotación diferente, porque nosotros íbamos a París. Y lo que hace Melo es una parada que no sé por qué se mete a atacar Rocroi, y no ataca Rocroi porque la batalla se hace fuera de Rocroi además. Se mete en ese berenjenal cuando la orden era seguir hacia París. Entonces, es un desacierto no de los tercios, sino del general de las tropas de la monarquía hispánica. Y los tercios lo que hacen es, bueno, eso que dicen, ¿no? Nunca se rendí. Entonces, mueren allí porque no, su honor está por encima. Es que hay un paradigma importante en esta época, y se está hablando de los soldados estos mercenarios, ¿no? El ejército español que se crea con los tercios es totalmente diferente, ¿no? Hay un verso que escribe un soldado, que es Calderón de la Barca, que seguramente lo conocerán muchos de ustedes, que viene a reflejar cómo era la forma de sentir de ese soldado, que asciende por méritos, que hay igualdad de oportunidades, que cualquiera puede llegar a ser general, y de hecho ocurrió, gente que era pastor llegó a capitán general, etcétera, etcétera, y que sobre todo buscaban virtudes. El soldado no era un matarife, sino era un hombre de valores, ¿no? No adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido, ¿no? Lo importante son los valores que uno tiene, no lo que aparenta. Entonces, eso fue una gran revolución también desde el punto de vista de los factores condicionantes de la moral, ¿no? No era el dinero, sino era la cohesión con sus compañeros, la lealtad a su jefe, el sentido de que servían a un rey por el que daban la vida, porque estos soldados, aunque se amotinaron varias veces, o con cierta frecuencia, sobre todo en Flandes, porque no les pagaban, les pagaban 3 años o 4 años sin cobrar, imagínense lo que era eso, y vivían y comían de su dinero, ¿no? Estos soldados, curiosamente, que es algo impresionante, se amotinaban, pero amotinarse era como una huelga de brazos caídos. Si había combate, no se amotinaban, pero si no había combate, se retiraban y decían, nos quedamos a un lado. No iban ni contra el capitán, ni hacían una huelga, ni nada. Decían, no, a mí hasta que no me paguen, no me incorporo otra vez. O sea, que era una forma de pensar, y por supuesto no renegaban del rey, ni mucho menos, ¿no? Es un concepto muy diferente, que yo creo que la supremacía moral es lo que viene a hacer que fuesen más cohesionados, más victoriosos y mejores, ¿no? En mi punto de vista. Gracias. Wow, qué bonito. No, es verdad, es la historia. Son 160 años, imagínense, no sé, es que yo no, ni los Estados Unidos, nadie, yo no entiendo a nadie que lleve 160 años siendo la primera potencia mundial. No existe. Y eran los españoles. El problema de este gran ejército es que no teníamos gente. Es que teníamos tantos territorios. Fíjense que hablamos de Europa, pero lo has dicho muy bien, claro, Miguel Ernesto. Teníamos América. ¡Pua! Menudo problemón había allí, menudo trabajo, ¿no? No teníamos hombres para colonizar, para mover, para crear ciudades, y a pesar de eso, fíjense lo que hicimos en América, ¿no? Es que es un milagro, ¿no? No sé cómo lo harían, pero es un milagro. Impresionante, sí. Adelante. ¿Cómo se explica a desformar una gran mayoría de artillería, 68 cañones frente a una muralla durante 5 meses, que solo la pudieran romper por un sitio? Sí, bueno, vamos a ver. La artillería. Vamos a hablar de la artillería, si usted quiere. La artillería tiraba, sobre todo esta francesa, bolaños, digamos un pedrusco o de hierro, ¿no? Y esto iba sobre todo dirigido
a romper la muralla, ¿no? Evidentemente ellos rompían la muralla e hicieron un par de brechas importantes, pero era a base de tirar muchas veces, porque digamos que la precisión era bastante difícil. ¿Por qué era difícil? Porque, hombre, en aquella época, digamos que era poner la cantidad exacta de pólvora, tener unas tablas de tiro. La humedad de la pólvora influye mucho en las trayectorias y en el efecto del disparo, etcétera. No era tan eficaz, ¿no? Por así, más disparando a 500, 600 metros que dispararía. Pero daban y tal, ¿no? Y efectivamente, ¿qué ocurría? Que aunque daban y derruyeron parte, pero como les decía antes, dentro habían hecho una zona fortificada de trincheras, ¿no? Y lo que les había servido la muralla era para protegerles, que el disparo de la artillería se quedase en la muralla y no pasara adentro. Luego también existía las balas, permítame, municiones que eran explosivas, huecas por dentro con pólvora, ¿no? Entonces, como saben, se encendía la mecha y se disparaba. Aquello tenía su riesgo de que explosionase antes de tal, pero eso era lo más eficaz contra las tropas de infantería, porque caía adentro, empezaba a rodar, y si la mecha no se había desprendido, la explosión aquella hacía que esos fragmentos de metralla se hayan disparado y causaran más daño. Si no, no dejaba de ser una bola que andaba por allí, ¿no? Si al que le cogía, pues hombre, evidentemente te reventaba, ¿no? Pero no era mortífera como pueden ser la artillería posterior, ¿no? Es muy simple, era muy primitivo en aquella época. Sí. Yo tengo curiosidad por los cronistas, porque ese pormenor de el apresamiento del rey Francisco, que tiene 3 protagonistas y es humorístico y todo, así como en América los cronistas son muy conocidos y son incluso populares, de la historia de Europa, que fue tan densa como está describiendo, pues cómo actuaba el cronista, el periodista de guerra entonces. Bueno, en líneas generales el cronista, había 2 tipos de cronista: el que era cronista de guerra y estaba en primera línea, pero este solamente veía lo que veía. Pues iría, ahora los periodistas que hacen eso, los reporteros de guerra, los militares decimos que van empotrados en una unidad, es decir, van a lo mejor en una unidad de 100 hombres, y él ve lo que ve esa unidad de 100 hombres, no tiene una visión de conjunto, ¿no? Entonces está por un lado los cronistas que participaron o eran testigos directos, y los cronistas que luego no estuvieron, pero recogieron información de esos cronistas que estuvieron en primera línea. Entonces estos hacen pues la historia y se inventan una crónica, un relato, ¿no? En este caso, seguramente los cronistas más importantes no fueron españoles, eran italianos, curiosamente. Pescara era nacido allí, obviamente, ¿no? Entonces, las principales crónicas de la batalla de Pavía yo las he sacado de italianos, principalmente. Las hay francesas y españolas, ¿no? De cronistas franceses y españoles. Claro, los franceses que van a contar, obviamente, ¿no? Se avergüenzan, ¿no? Entonces, digamos que, no es que lo exageren, pero en su sentido patriótico lo destrozan no hablan bien en nada del ejército francés, y yo creo que algo bien harían, ¿no? No lo sé, no todo lo harían tan mal, pero son muy negativos. Las crónicas de Pavía francesas son tremendamente negativas. Las italianas son abundantes y las españolas son pocas. No hay mucho español que escriba en aquella época, obviamente, ¿no? Y eso es lo que puedo hablar de los cronistas, ¿no? Pero obviamente todo esto es así, ¿no? Así se hace la historia. Los relatos de los que lo escriben. Bien. Sí, última pregunta, sí. Anecdótica, ¿qué se sabe de la espada de Francisco I? Bueno, Espada. Sí. ¿la espada o en la orden? No. La espada. Es cierto que la roba Murat y desaparece. Y Sí, teóricamente, sí. ¿Qué pasó con su espada? No estoy muy puesto, pero efectivamente, una de las cosas que los franceses, cuando tuvimos la guerra de la independencia, mal llamada independencia, por cierto, entran en España, etcétera, una de las cosas era quitar los vestigios de aquella gran derrota. Y dicen que efectivamente Murat, el gran mariscal francés que estuvo aquí, pues consiguió rescatarla. No lo sé, porque
En las crónicas lo único que se habla es lo de Pita da Veiga y el medallón. Y ese medallón sí que le he seguido yo la pista, ¿no? Por así decirlo. Porque el medallón lo compraron otra vez y lo devolvieron. Pero curiosamente, pues esto es algo anecdótico muy gracioso, ¿no? Bueno, miren, yo estoy en una academia que se llama la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Y estamos haciendo un programa de pavía y cosas de estas. Entonces, el soberano de la Orden de San Miguel, que es el que tiene el medallón, como el soberano del Toisón de Oro, ¿no? El rey, ¿no? El que posee el gran medallón es el soberano. Casualmente, el soberano de la Orden de San Miguel no es el presidente de Francia, porque los franceses rompieron con la monarquía. Entonces, es el heredero de la monarquía francesa, y curiosamente es un español, don Alfonso de Borbón. Yo, por mi contacto en la época de la Casa del Rey, bueno, pues lo conozco, y le llamé y le dije, hombre, estamos en esto, ¿no te importaría que te hiciésemos una entrevista tú con el medallón y todo esto y no sé qué, porque tendrás el medallón? Entonces no me decía nada, bueno, pues ya lo pensaré y tal, no sé cuándo. Bueno, indirectamente me he enterado que no hay medallón, que no tiene el medallón ya, que ese medallón no saben dónde está, seguramente en la Revolución alguien se lo quedaría para él, y que no existe tal medallón ni nada, y que lo que sí, que lleva una medalla, pero no es el medallón histórico de oro ni nada de eso, como el Toisón, ¿no? Será de hojalata, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Entonces don Alfonso ha reclinado el contar la historia, ¿no? Para no perjudicar la historia de la Orden de San Miguel. Pero es así, la espada, lo que yo sé es eso, que vinieron buscando vestigios de temas de San Quintín también, de armaduras de los reyes y cosas así, para llevarse todo. Lavar su honor. Muy francés. Muchísimas gracias a vosotros y vamos a... Yo a mis clientes americanos, cuando les cuento esta parte, uno de ellos me dijo, en París nos cuentan cómo en la época napoleónica se volvieron a llevar lo que se habían quedado aquí en la época de Francisco, y bueno, que a verlo, o eso dice que hay y ahí está en París. Si queréis, dentro de poco va a estar para la Sociedad Matritense, están trabajando con Ferrer Dalmau en un par de cuadros sobre Pavía, y no me acuerdo, bueno, los dos de la época, porque ahora pensaban poner uno en la entrada, pero como le va a hacer dos en vez de uno, pues están estresados. Digo, bueno, pues ponerlos dos. Y de réplica de armas y bueno, lo que se llevaron, no sé exactamente, estará la espada y no sé qué más. Hombre, en breve va a estar en la entrada de Luján. De ahí los soldados ganaron muchísimo dinero, no solo por el rey. No solo fue por el rey, sino porque capturaron toda la nobleza francesa, ¿no? Aquello es tremendo, ¿no? Lo que consiguieron. Y eso se ha esparcido por muchos sitios. Sí, bueno, la torre como está dividida, porque son todos en este caso, bueno, sí, ese es otro, muy bien. Eso es otro tema. Gracias. Venga.